Centro Democrático citó a debate de control político a la ministra de Educación por cartillas sobre la identidad de género en los colegios. Expresidente Uribe radicó proyecto de ley que busca mejorar subsidios a los adultos mayores. No hay plata para financiar el posconflicto, denunció el senador Iván Duque. Este gobierno nos está llevando a una debacle económica, advierte el expresidente Uribe. Ante el Consejo Nacional Electoral, el Centro Democrático presentó interrogantes para la realización del plebiscito. Ante la polémica desatada en el país por el documento del Ministerio de Educación y Naciones Unidas, que buscaba modificar los manuales de convivencia de los colegios, imponiendo en la educación de los niños la ideología de género, el Centro Democrático salió en defensa de la familia y los derechos de los niños. Santos miente. La cartilla que pretendía el Ministerio de Educación imponerle a los colegios existe. La mentira también es manipular la información y la ministra de Educación sí miente. En el Congreso, el senador Castañeda reveló contratación del ministerio para la elaboración de las cartillas. El Ministerio de Educación, a través de la Subdirección de Contratos, suscribió un contrato directo. El contrato 753 de marzo del 2016 con 4 entidades, entre ellas Colombia Diversa, por un valor de casi 1.600 millones de pesos para desarrollar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la convivencia escolar. Multitudinarias marchas en todo el país rechazaron la imposición de la ideología de género en manuales escolares. Los colombianos tienen unos valores que son muy caros a su alma: el valor de la familia, el respeto a los niños. Los gobiernos, en lugar de maltratar esos valores, deben ayudar a que esos valores se fortalezcan. El Centro Democrático citó un debate de control político al Ministerio de Educación. Por eso el martes 16 de agosto a las 5 de la tarde en la plenaria del Senado seguimos con el control político a la ministra de Educación, porque en el anuncio de hoy de Santos lo único que dijo era que no iba en la ideología de género, pero para nada se le refirió a los padres de familia. Ante la Secretaría del Senado, el expresidente Álvaro Uribe radicó un proyecto de ley que busca mejorar el monto del subsidio al adulto mayor. Todavía hay municipios de Colombia donde les pagan 40.000 pesos al mes. Ciudades de Colombia donde les pagan 75.000 pesos al mes. Eso no es una política social, eso es una limosna. Si se aprobara este proyecto, deberían pagarles a los adultos mayores. En la Colombia rural, 143.256. que es el ingreso para una persona del campo que si recibe algo menos queda en la línea de pobreza. Este es el ingreso de la línea de pobreza fijado por el DANE y por Planeación Nacional. En el campo, 143.256. En la Colombia urbana, 239.205. El expresidente Uribe propone que sea el gobierno el que defina en qué momento hace eficaz este proyecto de llegarse a convertir en ley de la República. El senador Iván Duque citó en la plenaria del Senado un debate de control político para hablar de las fuentes de financiación del posconflicto. Durante la sesión, el senador criticó que luego de varias horas de discusión no se entregaran cifras reales. Usted ha venido a decir, a pocas semanas, a pocos meses de que el gobierno supuestamente firme un acuerdo, que no tienen las cifras. Y se atrevió a decir cifras infladas. ¿Infladas por quién? ¿Por Fedesarrollo? ¿Por la misión rural? ¿Por los bancos de inversión en un panel donde usted y yo participamos hablando sobre ese estudio? Son escenarios que el país está conociendo y usted no ha dado una cifra, señor ministro de Hacienda. ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo paga? ¿Con qué recursos? Durante el debate, el senador Duque reiteró que la situación del país no es óptima y dio como ejemplo el sector agrario, que siendo una de las autopistas del posconflicto, tiene este año un 57% menos en el presupuesto de inversión. Ha quedado absolutamente claro que no hay recursos para financiar las promesas del posconflicto. Durante el debate sobre los costos del posconflicto, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó al gobierno por sus políticas económicas, la falta de austeridad y el descuido en la política de seguridad, lo que advirtió puede llevar al país a una debacle. Proyectan para el año entrante un crecimiento del 11%, con una reforma tributaria en un marco
social y económico del país bien difícil, con las empresas asfixiadas por altos impuestos y los sectores trabajadores y pobres asfixiados por la inflación, que en el rubro de alimentos alcanza el 14%, que congela la disminución de la pobreza y aumenta la pobreza absoluta. Deploró que se sigan espantando las inversiones extranjeras y las malas cifras del agro, situación que no se puede reemplazar con donaciones por el posconflicto. Es difícil que volvamos a tener un aporte como el de Estados Unidos en el Plan Colombia de 11.000 millones de dólares. Los créditos siempre le han sobrado a Colombia. No se necesita el acuerdo con la FARC para que nos presten. En cuanto a seguridad, le exigió al gobierno aclarar varios interrogantes que existen entre la fuerza pública. Reducción de 250.000 millones al presupuesto del Ejército. Reficar se encuentra sin baterías para la defensa antiaérea. 2 submarinos de segunda comprados a Alemania sin ametralladoras, tanques y repotenciar. Problema estructural del CAN. No reparan los CAFIR. 20.000 policías esperando ascenso. Advirtió que con este panorama un nuevo gobierno necesitaría 5 años de ajuste por la vía del crecimiento, la educación y la política social. Como van las cosas, si la FARC se desarma, la economía y la vida social nos traerán más frustraciones. En audiencia pública realizada por el Consejo Nacional Electoral, el Centro Democrático presentó los interrogantes del partido de cara a la realización del plebiscito. Hemos presentado unos interrogantes en todos los campos, en lo que tiene que ver con la registraduría, por ejemplo, el tema de los jurados, testigos, la votación en el exterior, en el tema del Consejo Nacional Electoral, cómo se van a dar las definiciones en materia de los comités promotores, el uso de los espacios de televisión, de prensa, de radio, todo lo que tiene que ver con el aspecto financiero. Necesita también que se le informe a la ciudadanía cuáles van a ser los acuerdos, porque ya el presidente está diciendo que está dispuesto a que se adelante el plebiscito sin que se hayan firmado los acuerdos, y obviamente los acuerdos deben estar firmados y deben ser conocidos por la ciudadanía. Y obviamente la registraduría y el Consejo Nacional Electoral tendrán que garantizar que todo el proceso de registro, de publicidad, de uso de los medios de comunicación, de las encuestas, de los testigos esté debidamente reglamentada, porque de lo contrario pues estaríamos llegando a un proceso donde estaría el país jugando la gallina ciega. De esta forma, la colectividad queda a la espera de la definición de las reglas de juego por parte del Consejo Nacional Electoral para la realización de la campaña del no en el plebiscito. Por citación del representante Santiago Valencia, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo tendrá que responder en el Congreso 60 preguntas sobre los acuerdos con las FARC que no quiso contestar el presidente Juan Manuel Santos. Aquí hay unas preguntas que son sensatas, que son preguntas que preocupan a la ciudadanía en general, que hay inquietudes fundamentadas y razonadas. Se espera que el ministro responda, entre otros temas, si se le va a exigir a la guerrilla entregar el dinero producto de sus actividades ilegales, si habrá proselitismo armado y si las FARC se van a desmovilizar. Ya que el presidente evade las preguntas del Procurador General de la Nación, no las podrá evadir así el ministro en el Congreso de la República, quien tiene la facultad para ejercer el control político. El debate, que fue programado para el martes 16 de agosto, se realizará al tiempo con otro que tiene que ver con el acuerdo de paz citado por la representante Clara Rojas. No involucrar a las Fuerzas Armadas en el crimen del senador Manuel Cepeda, pidió el expresidente Álvaro Uribe Vélez a la plenaria del Senado en respuesta a una proposición del congresista Iván Cepeda. Nosotros somos luchadores de la democracia. No aceptamos que asesinen a los dirigentes de la democracia, pero no admitimos que se confunda el crimen con las Fuerzas Armadas de la patria. Uribe expresó que apoya la proposición para que se instale en el Congreso una placa conmemorativa con los nombres de los congresistas de la Unión Patriótica asesinados. Yo fui compañero aquí en el debate de la seguridad social del senador Manuel Cepeda. Tengo que decir con respeto a usted, senador, que ha sido tan crítico de mi persona y de mi vida política, que nada tuve que sentir de su padre, distinto a la discrepancia, y que creo que él nada tuvo que sentir de mi persona, distinto a la discrepancia. La proposición fue aprobada por la plenaria del Senado con la claridad solicitada por el Centro Democrático.